Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Ahí estoy viendo ahí unos mensajitos. Pues nuevamente aquí ando con ustedes, familias, con ustedes, comunidad Body. Ya teníamos rato que no andábamos por estos lados, ¿no? El día de hoy, pues me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto traer el tema que se va a presentar el día de hoy. Es un tema que pareciera muy similar a lo que ya en alguna conferencia compartí, pero es como una continuación. El tema de hoy es el sistema familiar adicto. En la conferencia de hace tiempo, que por ahí debe de estar en el canal de YouTube o en Facebook, creo que también está, es sistema familiar y adicciones. Y vamos a dar ahí un pequeño resumen de lo que ya vimos en aquella conferencia para entrar en el tema, ¿no? De un sistema familiar adicto. Me da mucho gusto verles por aquí. Bueno, pues hay que arrancar, ¿no? El día de hoy, como les comentaba, sistema familiar adicto. Igual, para los que no me conocen, rapidito, pues yo soy Melissa Rivera, soy psicóloga aquí en Casa Body. Ya tengo pues varios años trabajando aquí y para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes, ¿no? Vamos a darle comienzo. Todo esto ya lo hemos visto en la conferencia pasada, no pasada, perdón, en la conferencia de sistema familiar y adicciones. Vamos a definir qué es una familia, ¿no? La familia es un conjunto en interacción organizado de manera estable y estrecha, en función de necesidades básicas, con una historia y un código propios que le otorgan singularidad, y es un conjunto de personas que se autodefinen como una familia, ¿sí? Esto muy breve, pues todos tenemos más o menos una idea de lo que es una familia. Luego nos vamos, teniendo en cuenta, igual, ya lo hemos mencionado en algunas otras conferencias y esto es básico, la familia es como el primer contacto que tenemos con la sociedad o con lo que es una sociedad, es este primer grupo, y en la familia es donde se construyen las bases de la personalidad y las modalidades de interacción social. Mucho de lo que somos en el presente tiene que ver con este primer contacto social, ¿no? Con la familia, con esta primera interacción. Pero insisto, todo esto está más detallado en la conferencia de Sistema Familiar y Adicciones, para que vayan. Igual, rapidito, los tipos de familia. Estamos muy acostumbrados a una familia de papá, mamá y los hijos, ¿no? Esta familia que nos han presentado a lo largo de la historia. Sin embargo, ya en la actualidad hay pues varios tipos de familia. Yo creo que ya algunos estamos familiarizados y a lo mejor pertenecemos a ese tipo, a otro tipo de familia que no es el tradicional. El tradicional pues tiene que ver con estos roles, ¿no? Mamá, papá proveedor, mamá se queda en casa, los hijos, que es más o menos lo que nos imaginamos y por lo que muchas personas sufrimos, ¿no? Porque no tengo a mi mamá o porque no tengo a mi papá, etcétera. Pero bueno, así rapidito. Los tipos de familia, pues está una familia nuclear, una familia extendida. La nuclear, pues es esta familia que yo hago, ¿no? Puede ser mi pareja y mis hijos, ¿no? O puede ser, sí, eso, ¿no? La familia extendida, pues una familia que no nada más es necesariamente una pareja, sino también, pues, abuelos, tíos, etcétera. Y así, varios. El monoparental, la reconstruida, homoparental, familia sin hijos incluso, ¿no? Y así, familia de crianza, familia multigeneracional, etcétera, ¿no? Son muchos tipos. Pero igual, insisto, en la otra conferencia está esto más detallado. Ahora, vamos a hablar un poquito del sistema familiar funcional y el sistema familiar disfuncional. Eso también está en la otra conferencia. De hecho, la otra conferencia se trata específicamente de esto, ¿no? Pero sí quiero que entremos un poquito
en detalle en esta diapositiva, ¿no? Para que haya un sistema familiar funcional, es importante que haya cumplimiento eficaz de sus funciones económicas, biológicas, cultural, espiritual. Sí, como decíamos al inicio, en las familias pues hay códigos, ¿no? Hay tipo de comunicación, tipo de creencias, y para que haya una familia funcional, pues es importante que se cumpla esto en el núcleo familiar, ¿no? Que se cumpla el cuidado, que se cumpla la parte económica, que se cumpla la parte biológica, cultural. También es importante que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal de cada uno de los miembros. Pues no nada más el yo cuidar, ¿no? Sino también permitir, acompañar a que cada una de las personas que pertenecen al sistema familiar pues puedan tener su propia vida también, ¿no? También es importante mantener los límites claros, ¿sí? Y tener tareas o roles asignados para cada miembro. Esto para que haya un buen funcionamiento en la familia. También es importante que estén claras las jerarquías y la distancia generacional, perdón. Así como también haya una comunicación clara, haya una comunicación coherente, efectiva y que podamos todos ser partícipe de eso, ¿no? También es importante que se faciliten la expresión emocional y que haya enseñanzas de regla, disciplina, valores y límites. Como les comentaba, todo esto está en la otra conferencia, pero es importante recordar para más o menos ir dándonos una idea de pues que finalmente un sistema familiar adicto pues no es un sistema funcional, ¿no? Entonces vamos reconociendo que es un sistema funcional. También está la parte del sistema disfuncional. Un sistema familiar disfuncional es aquel que pues no respeta la distancia entre las generaciones o las jerarquías están invertidas. Pues no sé, a lo mejor el hijo es el que lleva las riendas de la familia, ¿no? O a lo mejor los hijos son los que participan en las decisiones de los padres en general, ¿no? También es importante, para que haya un sistema familiar disfuncional, pues los roles no están definidos, ¿no? No está definido qué es lo que hace papá, qué es lo que hace mamá, qué es lo que hace cada uno de los hijos o de los integrantes de la familia. También hay problemas en la comunicación, ¿sí? Lo que yo quiero decir, pues igual a lo mejor no lo digo con asertividad, a lo mejor soy incongruente, a lo mejor lo digo desde un doble vínculo, etcétera. Y pues en este sistema familiar, como no hay jerarquías, como no hay roles bien definidos, pues todos son o intentan ser iguales, ¿sí? También pues no hay libre expresión emocional, ¿sí? Y vayan identificándose porque en este punto yo creo que la mayoría de las familias nos identificamos, ¿no? Y no es que no haya una libertad en expresar tus emociones porque sea algo malo, sino muchas veces no estamos preparados para escuchar las emociones desagradables de los demás, entonces ponemos barreras, ¿no? En un sistema disfuncional, pues no hay libertad para expresar las emociones. También hay rigidez para modificar los límites, el sistema de jerarquías, los roles, entonces puede que sea límites muy rígidos, que no haya flexibilidad, ¿sí? Que todo sea inquebrantable, o a lo mejor que todo sea muy poroso, ¿no? Que los límites, que las reglas sean, pues no flexibles, sino permisivas, ¿no? También hay incapacidad para resolver conflictos. Si no hay comunicación, es mucho más difícil resolver un conflicto. Problemas para establecer vínculos nutrientes y estancamiento en el ciclo vital. En la otra conferencia también está esta parte del ciclo vital de la familia, ¿no? Entonces, estos 9 puntos, pues es lo que caracteriza, perdón, un sistema familiar disfuncional. ¿Sí? Ahora, esto es bien importante, que hablemos de un sistema familiar disfuncional, no quiere decir que aparentemente el sistema no esté funcionando. Está raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero les voy a explicar, ¿sí? A veces estamos en un sistema y vivimos en él, ¿no? Y aparentemente está funcionando, pero
pasa algo que de repente nos damos cuenta que realmente no estaba funcionando, o a lo mejor llego yo con una conferencia recordándoles sobre la disfuncionalidad en la familia y decimos, ah, caray, no, esto me queda a mí, pero yo creo que mi sistema familiar pues es un sistema funcional y no es así, ¿no? Dice esta diapositiva, hay familias que guardan un equilibrio a través de relaciones no exactamente saludables y frecuentemente hay alguien que se tiene que sacrificar en aras de guardar dicho equilibrio. Y aquí ya nos estamos metiendo en el tema del sistema familiar adicto. Las personas que estamos relacionadas o que estamos viviendo una situación con una persona o un familiar con la adicción, podemos reconocer a lo mejor este término de el chivo expiatorio, el síntoma de la enfermedad de la familia, etcétera. Esta diapositiva habla pues más o menos de eso, ¿no? A pesar, ¿sí? De que el sistema pueda ser disfuncional, aparentemente podría estar en equilibrio, ¿no? Sí, el que a lo mejor un niño o un adolescente cumpla con el rol de un padre en cuestión de decisiones, no necesariamente quiere decir que sea algo malo, que esté pasando algo malo, ¿no? A veces el mismo sistema familiar te obliga, entre comillas, a tomar un rol o una jerarquía que pues no te corresponde, ¿no? Y pudiera parecer que todo está funcionando. Sin embargo, pues no es así, ¿sí? Justo por lo que mencionábamos sobre la funcionalidad y la disfuncionalidad. Entonces, cuando el sistema familiar está aparentemente en equilibrio, pero está en desequilibrio o está en disfunción, uno de los integrantes de la familia, pues, es el que se sacrifica, ¿no? El que se sacrifica para que la familia mantenga el equilibrio, pero desde la funcionalidad, ¿sí? Porque cuando hablamos de disfunción, estamos hablando de que no está en orden, no está adecuado, no está siendo sano, sino tiene que ver con sanidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, pues es cuando estamos mencionando que pues está siendo un sistema familiar sano. El abuso y la dependencia de las drogas ofrece al adicto y a su familia una resolución paradójica de su dilema de mantener o disolver a la familia, es decir, su permanencia o partida. Estábamos mencionando sobre esta parte de esta persona que se sacrifica para que haya un equilibrio en la familia, ¿sí? Entonces, el abuso y la dependencia de las drogas, pues, le permite al adicto, buscar este equilibrio aún, cuando no está siendo funcional. Y seguramente, insisto, las personas que estamos en este tema, pues, podemos, identificarlo perfectamente, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar pues, en el tema que es el que nos importa más en esta noche, ¿no? Las características del sistema familiar adicto. En la conferencia sobre sistema familiar y adicciones hablamos más profundamente sobre cómo es un sistema familiar funcional y cómo es un sistema familiar disfuncional y cómo el sistema familiar disfuncional puede llevarnos a detonar una adicción, ¿no? Si yo vivo en un sistema disfuncional, es probable o es posible que yo detone o manifieste pues una adicción. En este caso, vamos a hablar sobre ya el sistema familiar adicto, ¿no? El sistema familiar enfermo. Por lo común o es muy común que digamos que la persona que tiene adicción es la persona que es el problema, ¿no? Sí, pero pues con todo lo que hemos mencionado anteriormente, creo que queda más claro que la persona con la adicción, pues más que él sea el problema, pues es la persona que se sacrifica en el sistema, sí, para que haya esta búsqueda de funcionalidad, esta búsqueda de bienestar, sí, de salud. Entonces, es importante que lo veamos de esta forma. ¿Por qué? Porque si lo vemos de manera sistémica, o sea, desde el sistema familiar, pues todos
podemos empezar a trabajar, porque finalmente es responsabilidad de todos, no es nada más responsabilidad de la persona con la enfermedad. Muchas veces creemos eso y es bien importante que tengamos claro que no lo es. Sí, que la persona con adicción necesita trabajar en él mismo o en ella misma. ¿Por qué? Porque pues está perdiendo la vida, ¿no? Al final, al consumir sustancias, está perdiendo la salud mental, está perdiendo pues la vida en general, ¿no? Pero eso no quiere decir que el problema del sistema familiar sea esta persona, ¿no? Muchas veces pasa que la persona con la adicción trabaja y vive un proceso de recuperación y se esfuerza y genera un cambio, pero regresa al mismo sistema familiar adicto y es muy fácil que ese sistema, ¡pum!, nuevamente lo capture y vuelva a desarrollar, no desarrollar, como que vuelva al consumo, ¿no? A activar la adicción. ¿Sí? Por eso es importante que el sistema familiar adicto identifiquemos que vivimos y que somos parte de un sistema familiar adicto y que podamos hacer algo al respecto. Vamos bien hasta aquí, creo que voy bien rápido, ¿no? Pero es que son varios puntos. La primera característica es una mala alianza marital y vayan prestando atención. Aquí, pues, se refiere a la existencia de una pareja disfuncional, denominada también como sí. Una pareja disfuncional. La semana pasada creo que lo platicaba con las familias que pudieron estar aquí presente en la casa, sobre el tema de la familia disfuncional, ¿no? Y muchas veces, o antes se creía que una pareja divorciada ya era disfuncional o la familia ya era disfuncional porque había una separación, ¿no? Y pues actualmente no es así. Muchas matrimonios que terminan buscan el bienestar, ¿no? Van a terapia, buscan dialogar, ¿sí? Pues que tienen hijos en común, ¿no? Muchas veces. Entonces, que haya un matrimonio o bueno, que se haya divorciado el matrimonio no significa que haya una disfuncionalidad. Sin embargo, muchas veces puede pasar que es un matrimonio que están juntos, ¿sí? Pero haz de cuenta que no existe la otra persona, ¿no? Y entonces ahí es donde hay una disfuncionalidad en la pareja, ¿no? ¿Sí? Pueden estar viviendo en la misma casa, pero cero comunicación, cero conocerse, cero nada, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de una disfuncionalidad. Y eso es el que haya una disfuncionalidad en la pareja, pues sí impacta en un sistema familiar adicto. Ojo, no es que tengas que cumplir con todas las características para decir, yo vivo en un sistema familiar adicto, porque como lo decíamos al inicio, pues hay muchos tipos de familia, no necesariamente va a haber una pareja de por medio, ¿no? Puede ser una familia extendida, sí, puede ser una pareja una relación de madre e hijo, padre e hijo o hija, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber una pareja, pero esa es una de las características, una mala alianza marital. Entonces, vayan pensándose ustedes como pareja, ¿no? Ustedes como parte de una relación. Yo me pongo a pensar en los pacientes de aquí de la clínica y digo, la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría han tenido a papá y mamá, juntos en alguna parte pues, de la vida y a lo mejor ahorita en el presente también están mamá y papá, ¿no? Muchas veces no está mamá o no está papá, no necesariamente por un divorcio, sino pues también fallece, etcétera, ¿no? Pero vayamos viendo. El número 2 es la interacción simbiótica en la relación madre e hijo. Y aquí ya se está poniendo el terreno medio peligroso, ¿no? En esta característica que hablamos de una interacción simbiótica en una relación madre e hijo, por lo regular es así, la mayoría de las veces cuando hay un hijo con adicción, la relación simbiótica, sí, la relación así codependiente, casi tú y yo somos uno mismo, sí, es con la mamá, ¿sí?
Y si nos ponemos a pensar, a lo largo de la historia se ha visto que mamá es quien se queda en casa, mayormente ya no es así, sí, pero a lo largo de la historia lo menciono, y papá es una persona que sale a trabajar, sí, es el proveedor. Ya no es así, y ya no necesariamente es así. Muchas veces en la familia, pues mamá y papá son proveedores, son los que salen a trabajar. Sin embargo, con toda esa situación de roles de género, mamá es quien está más cercano y papá tiende a ser más periférico, ¿no? Una persona a lo mejor más ausente. Pero bueno, en esta característica de la interacción simbiótica en la relación de madre e hijo, existe una relación determinada y pegoteada, así. Somos uña y mugre, dicen, ¿no? Somos chicle, ¿sí? Lo cual es de esperarse ante una madre y un padre que no se encuentran entre sí. Entonces, piensen en la diapositiva o en la característica anterior, en donde papá y mamá, ¿sí? O las dos partes de la relación, pues no están pues no están unidas o no están en comunicación o no están en la misma sintonía. Y entonces lo que pasa es que mamá empieza a tener una mayor interacción, una interacción más cercana, más pegoteada con el hijo o con la hija, ¿sí? Y empieza una alianza, que igual lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero es más o menos lo que va sucediendo. Y vayan pensando, muchas de las relaciones o de las familias llegan aquí a la clínica, internan al hijo, estamos batallando con el hijo, con la hija, etcétera, pero empezamos a ver que la relación entre papá y mamá o la pareja, pues es una relación que dejaron de conocerse hace pues 20 años, ¿no? Y el hijo tiene 22, ¿no? O la hija tiene 23 y dejan de conocerse y dejan de comunicarse y se empieza a ver un apego insano, un apego pegoteado, ¿sí? Con el hijo o con la hija, ¿no? Incluso yo he llegado a escuchar a padres de familia diciendo, es que la mamá es más cercana, ya sabes cómo son las mamás, como más emocionales, ¿no? Y pues no tiene nada que ver, los papás, los hombres también pueden ser, tienen derecho a ser personas emocionales también, ¿no? Entonces, en la característica número 2 está la interacción simbiótica en la relación madre e hijo. Y asocian lo pegoteado, ¿no? Así, muégano, les digo, ¿no? Esta familia muégano, esta relación muégano, esta relación de tú y yo somos uno mismo y sueño que estás mal, ¿no? Y siento, tengo el presentimiento, estas cosas. En la número 3 pues sigue como continuación, ¿no? La coalición intergeneracional. Em, una coalición es como es una alianza negativa, sí, digámoslo así. Yo hago una alianza con alguien para estar en contra de otra persona. Y en este tercer punto o en esta tercera característica, la mayoría de las veces se da esta coalición entre mamá y el hijo, ¿sí? O papá y la hija, ¿sí? Ahora, no es que esté mal que haya una alianza, ¿sí? Lo que está en lo insano es que esta alianza es para estar en contra de la otra figura parental, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo, hija, me alío o hago una coalición con mi papá o con mi mamá para ponerme en contra de la otra persona. Yo les digo aquí a las familias, el clásico, divide y vencerás, ¿no? Entonces, yo como hija hago esta alianza en contra de mi otro papá o de mi otra mamá, ¿no? ¿Sí? Entonces, la otra persona es la mala. Esta persona no me deja, tú sí me dejas. Esa persona no me da dinero, tú sí me das dinero. Sí, y mamá o papá lo que empiezan a decir es, sí, no es que ten cuidado porque tu papá se va a dar cuenta o no le digas a tu mamá. Y este tipo de dinámica es lamentada coalición intergeneracional. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo espero que sí, ¿sí? Y ahora, creo que aquí este otro punto también es bien importante, porque en esta coalición intergeneracional no nada más es entre, no siempre es así,
que entre padres e hijos. Muchas veces, y esa es muy sorprendente, cuando papá y mamá hacen una coalición en contra del hijo. Y no es necesariamente ese de el hijo está mal, ¿no? Sino yo mamá, hago esta alianza con mi pareja, ¿sí? Para seguir tratando a mi hijo como un infante cuando el hijo tiene 40 años o más, ¿no? Lo trato como infante, le doy, le resuelvo, ve por el hijo, ¿no? Ya le hablaste para ver en dónde está, ¿sí? Ya no puede salir solo porque es muy peligrosa la ciudad, etcétera, etcétera. Ese tipo de alianzas que se llama coalición, porque es en contra de la integridad o de la individualidad de una persona, ¿sí? Se da mucho también como una característica de un sistema adicto. Entonces, pónganse a pensar en este punto, ¿con quién hacen la coalición? ¿Con la pareja, sí, para tratar al hijo como un infante o con el hijo para estar en contra de la otra parte parental, ¿no? Creo que es importante que lo vayamos viendo. Eh, el punto número 4, un padre sobreinvolucrado y un padre periférico, ¿sí? Aquí está muy curioso, ¿no? Porque en esta situación, ¿sí? En la relación hay una parte, un papá, que se involucra demasiado con el hijo o la hija, y mientras esta parte está tan involucrada, la otra parte tiende a irse, ¿no? A ser periférico. Y como les mencionaba también en el punto anterior, por lo regular, no necesariamente es así, pero por lo regular sucede que si yo soy mamá, que si yo soy mujer, hago esta alianza o me involucro, ¿sí? O me sobreinvolucro con mi papá, ¿sí? Y si yo soy hombre, me sobreinvolucro con mi mamá, ¿sí? Yo lo veo aquí, la mayoría de los internos, de las personas que viven aquí en la casa, son hombres. Y cuando vienen a reuniones familiares, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Las mamás, las parejas son las que están aquí más involucradas, ¿no? Entonces, hay una correlación, ¿no? Entonces, sí es bien importante voltear a ver esto. En este punto, em, dice, esto resulta esperable de acuerdo con la existencia de una coalición intergeneracional, lo que decíamos en la diapositiva pasada, ¿no? Si yo tengo esta coalición, esta alianza negativa con la persona, con mi papá, con mi mamá, entonces hago pues esta pegoteada, ¿no? Sí, estoy sobreinvolucrada con esta figura parental. En el número 5, falta de fronteras claramente delimitadas. Y aquí tiene que ver con los límites, tiene que ver con las reglas, tiene que ver con la individualidad, ¿no? En este punto, la familia como sistema está conformada por subsistemas, el paterno y el filial, quiere decir los hijos, ¿no? Entre los cuales hay fronteras. Se supone que debería de haber fronteras. Y en este caso, en este punto o en estas características del sistema familiar adicto, pues favorece la simbiosis, lo que decíamos al inicio, ¿no? Esta pegoteada, esta relación muégano. Si no hay fronteras, pues se favorece este tipo de relación. Las fronteras, pues tiene que ver con, pues, como es una frontera, ¿no? Lo que delimita, pues, un terreno, un territorio de otro, ¿no? Entonces, pues es justo eso, lo que delimita quién es Melissa y quién es mi mamá o quién es mi papá, ¿sí? Entonces, si no hay una frontera, pues yo ya no sé ni qué quiero yo, ni qué quiere mi mamá, ¿no? O qué quiere mi papá. Entonces, aquí vemos, pues, familias, ¿sí? Le traje esto porque seguramente va a querer, o iba a querer, o se le iba a antojar, o el hijo ni siquiera, o la hija ni siquiera lo pide y yo ya se lo traje, ¿no? Sí, porque seguramente estamos tan involucrados, estamos tan pegoteados, me gustó esa palabra, tan pegoteados, sí, que yo ya estoy suponiendo, yo ya estoy,
interpretando casi, casi. El detalle es que puede ser benéfico, ¿sí? O me conviene, ¿sí? Pero al mismo tiempo me puede perjudicar, ¿sí? Ahí es donde está lo insano, pues me perjudica al fin de cuentas el no tener una frontera, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como me puede convenir, pues de la misma forma la persona puede actuar o puede hacer cosas que van en contra de mi individualidad, ¿sí? Pues no sé, pienso en casos en donde eh, mamá revisa el teléfono del hijo, ¿no? Ahí no estamos respetando esta frontera, esta individualidad, ¿sí? ¿Con quién vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, etcétera. No, tú no quieres ir, él no va a querer, ¿no? Este tipo de intervenciones empieza a pasar en nuestras fronteras, nuestros límites, ¿sí? No sé si me explico en esta diapositiva. En la número 6, la incongruencia jerárquica, ¿sí? Aquí se refiere a la carencia de respeto hacia el orden familiar establecido, dándose confusión entre los sistemas filial y paterno, todo lo cual es producto de la falta de fronteras. Como les decía, si no hay fronteras, pues no sé en dónde termina mi persona y empieza la persona de la otra o la personalidad o la individualidad de la otra persona, ¿no? Entonces, como no hay una frontera, pues no hay una jerarquía. Y el orden jerárquico, pues son papás, hijos, ¿no? Es papá, mamá, ellos entran en una línea horizontal, digámoslo así, en una jerarquía horizontal, y los hijos en una jerarquía, pues hacia abajo, una jerarquía vertical. Entonces, cuando no hay fronteras, cuando los hijos se relacionan sin este límite con los papás, ni los papás con los hijos. Piensen en los papás que se creen amigos de los hijos, ¿no? Es que yo voy a ser su amigo, más que su papá, yo voy a ser su amigo. Ahí ya no estamos respetando fronteras y mucho menos estamos respetando jerarquías, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Mi papá es mi amigo, ¿sí? Ahí no estamos respetando. Amigos puedes tener muchos y papá, pues, o mamá, pues son estas personas. Y se romantiza mucho esta creencia de yo quiero ser un amigo y que confíe en mí. Y no tiene que ser así, puede ser su papá o puede ser su mamá y puede confiar plenamente en ti. Entonces, en este punto de la incongruencia de la jerarquía, como no hay una frontera, pues tampoco hay una jerarquía. Y podríamos ser todos muy amigos, los padres, los hijos, todos muy amigos, pero a la hora de querer poner orden o establecer reglas, pues es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay una jerarquía. Sí, si no hay jerarquía, pues los roles no están determinados, las fronteras no están delimitadas, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta la jerarquía. El doble mensaje, este es muy peligroso, ¿sí? Es este discurso verbal en la familia, de que dice una cosa y después dice otra cosa, o dice lo contrario, o hace lo contrario, ¿sí? Piensen en este ejemplo, quiero que seas independiente, que te valgas por ti mismo, pero ¿qué necesitas, no? ¿Qué te traigo? Te traje tu caldo, te traje tus albóndigas, no sé, ¿no? Es incongruente. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que seas una persona independiente, pero al mismo tiempo yo te estoy haciendo una persona dependiente. Entonces, ¿qué mensaje le estoy dando al hijo, ¿no? O a la persona? Un mensaje incongruente, un mensaje contradictorio, y eso lleva a la locura, pues. Yo he escuchado familias que justo que dicen, ¿no? Como ya no quiero que estés en mi casa, sí, ya no quiero que vivas ahí, pero llega y toca la puerta bien drogado y pues le abres la puerta, ¿no? Y le haces su cena porque lo ves muy flaco, ¿no? O si llega borracho, le abres la puerta para que no haga escándalo y la policía, pero todavía le hace los chilaquiles. Pero al mismo tiempo le dices, si tú llegas alcoholizado aquí a mi casa, no te voy a abrir. Hay una incongruencia. Entonces, eso es así, eh,
magia para que se dé o que se genere este sistema familiar adicto, ¿no? Entonces piensen en esto, ¿no? Piensen en una persona en recuperación, una persona que sale de un proceso de internamiento y llega a un ambiente en donde recibe doble mensaje, en donde yo me puedo seguir aliando con una parte de mis papás o con mi mamá o con mi papá, en donde yo pueda hacer esta coalición e irnos en contra de la otra parte, ¿no? Sí, en donde no respetan fronteras, ¿no? Yo he sabido de gente que quita chapas de las puertas de las habitaciones. Ese tipo de cosas, imagínense una persona que sale de un proceso de recuperación con una mentalidad diferente, llegando a un sistema así de adicto. Pues, ¿qué creen que va a suceder, no? Hemos dicho muchas veces que el consumo de sustancias pues nos lleva a una evasión, ¿no? Nos lleva a esta búsqueda de evadir lo que estoy sintiendo o la realidad que estoy viviendo, que no me está gustando, ¿sí? O que no estoy pudiendo con ella. Entonces piensen en una persona que está en recuperación o que está intentando dejar el consumo y regresa a este sistema familiar o regresa a un sistema en donde los papás siguen resolviendo y tratando al hijo de 40 y tantos años como un infante. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Sí? Número 8, deseos de muerte. ¿Sí? En los deseos se presentan ya sea de manera explícita, verbal o con la interacción, ¿no? En este punto no es necesariamente, se trata de que yo desee la muerte de alguien, ¿no? Sino yo deseo morirme, ¿sí? Entonces muchas veces escuchamos, ¿no? Familias o mamás o papás que dicen, pero me voy a morir, ¿no? O sea, cuando me muera vas a descansar, o cuando yo me muera, a ver qué haces, o etcétera. Ese tipo de comentarios, pues es justo este deseo de muerte, ¿sí? Y vivir en un sistema adicto, en un sistema familiar en donde hay este deseo constante, pues igual te lleva a una recaída, ¿no? Te lleva a una recaída emocional, una recaída en cuanto al consumo de sustancias. Y los secretos familiares. Este está también muy interesante como este del doble mensaje, ¿sí? En este se refiere a secretos del presente, ¿sí? Del aquí y del ahora, de la dinámica. Entonces, llegan muchas familias con esta idea de mantener la imagen o mantener la apariencia de que estamos viviendo en un sistema familiar, pues, funcional o en un sistema familiar en donde no está pasando nada. Y ojo, no quiere decir que tengan que estar ventilando o invadiendo, ¿sí? O el anonimato de la persona con adicción, ¿no? Pero no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Muchas veces nos encontramos en esta situación en donde, no, y tu hijo, no, pues anda estudiando o anda de viaje, buscando que nadie se entere, ¿sí? Pues de la situación que estoy viviendo. Tampoco es que lo voy a andar gritando a los cuatro vientos, pero qué tanto lo estoy haciendo, no para cuidar el anonimato de mi familiar, sino para mantener esta imagen, ¿no? Muchas veces también pasa que hablando de esta coalición que se hace entre la figura parental y la figura materna y el hijo, sí, pues pasa, ¿no? De que, ay, llegó alcoholizado el hijo, pero no vamos a decir nada, sí, para que no se haga problema y que tu papá, pues, no quiera regañarte o que te vaya a internar. Entonces, empezamos a guardar secretos, ¿sí? Tanto para el exterior como para aquí en el sistema familiar, ¿no? Entonces, el encubrir, ¿sí? No sé, préstame dinero y no te lo regreso, y lejos de cobrarle o decir: me debes dinero", pues encubro, ¿no? Hago como que no está pasando nada, y esos, pues, son secretos de familia. Se habla del presente, del aquí y el ahora, pero, pues, con el paso del tiempo se vuelven secretos históricos, ¿no? Hace 3 meses que llegaste bien borracho y esa información sale cuando el hijo ya está internado, ¿no? Sí, y el papá se entera o la mamá se entera. Entonces, este tipo de dinámicas nos lleva,
¿sí? A tener pues un sistema familiar adicto, ¿sí? Y ya se acabó, se acabó el tema de hoy, pero sí me gustaría que aprovecháramos el espacio porque nos queda tiempo y si quieren que me regrese a alguna diapositiva o que me meta más en el tema, pues igual me lo pueden comentar. Creo que tenemos el tiempo. He intentado mucho no alargarme en las conferencias porque al final me doy cuenta que duro más de la hora y según yo duro 20 minutos, ¿no? Pero en este caso, si hay alguna duda, si no hay algún punto claro, que haya quedado claro, pues igual es importante que lo mencionen. Aquí les leo. Em, mm, mm, mm. Dice Dice Gloria Peña, ¿cómo puedo trabajar mi relación simbiótica con mi hijo? Y pues es una muy buena pregunta, ¿no? Y más que trabajar la relación simbiótica con el hijo, es trabajar el proceso personal, ¿no? En este caso, tu proceso personal. Yo no te puedo decir de dónde nació este tipo de relación con tu hijo. Tú tendrás que averiguarlo en terapia. Por eso es bien importante que las personas que no están en un internamiento o que no están con la adicción como tal, a una drogadicción o un alcoholismo, pues es bien importante que se vayan a terapia y que se vayan a grupo, porque sí es necesario trabajarlo. Y yo insisto, ¿no? Es como magia, pero al final es un proceso, ¿no? Tú empiezas a mover cosas personales, cosas de tu infancia, cosas de tus creencias, cosas, porque tú también creciste en un sistema familiar y en ese momento empiezas a trabajar las relaciones. Ahora, si tu hijo tiene una adicción, es bien importante que asistas con un terapeuta familiar o una terapeuta que se enfoque en el trabajo de adicción. Es muy diferente el trabajo con una terapeuta o un terapeuta en adicciones. Pero sí, ¿cómo puedes trabajarlo? Necesitas terapia, necesitas grupo, necesitas informarte, ¿no? Porque no es nada más haz 2 más 2 es 4, ¿no? Es un proceso, es una constancia. Y pensando en la codependencia como una enfermedad también, pues también es una enfermedad, es como una adicción, ¿sí? Y te puede generar una recaída y es una constante y es una compasión y es todo un proceso. Pero yo te sugiero que asistas a terapia, ¿sí? Cuando uno inicia el proceso personal, un montón de cosas empiezan a cambiar, ¿no? Espero que te ayude mi respuesta. Gracias, Gloria. Mm, explicar más el punto 8, deseos de muerte. Sí, aquí en el deseos de muerte, como les decía, no se trata de que yo le desee la muerte a alguien. Voy a poner un ejemplo muy personal y a ver si no me está escuchando mi familia. Este, yo crecí con mi abuela, ¿sí? Y mi abuela, cuando se enojaba, ¿sí? Desde que yo estoy chica, decía, mi prima mayor, ajá, tengo una prima mayor y decía, nada más me va a tocar vivir la quinceañera de tu prima, ¿no? Y a mí eso me asustaba, yo decía, ay, pues nada más la quinceañera de mi prima, y como este deseo constante de, pues no voy a estar presente, ¿no? Y después pasó mi quinceañera y decía, esta es la última quinceañera. Y después la de mi hermana, y esta es la última quinceañera, yo ya me voy a morir, que no sé qué. Total que tiene 3, 4 nietas y ya va para la cuarta quinceañera de la bisnieta, creo, de la bisnieta. Entonces, han pasado muchísimos años y mi abuela era una constante amenaza, digámoslo así, de yo ya no voy a estar presente, ¿no? Yo me voy a morir. Y es comentario explícito, ¿sí? De ya me voy a morir, ¿sí? Entonces, lo que genera este tipo de mensaje es, pues, estrés, es ansiedad, es malestar, es preocupación, ¿sí? Es una codependencia, ¿sí? Una dependencia emocional. Entonces, el sistema familiar está enfermo, ¿sí? A eso se refiere. No sé si me explico con el ejemplo, ¿sí? Y no necesariamente es explícito, a lo mejor se manifiesta también en no levantarse.
no me levanto de la cama, me siento muy deprimida, me siento muy triste y lo que quiero es morir, ¿no? Y lo que quiero es ya no existir, no estoy pudiendo con esta situación, entonces me quedo aquí hecha bolita tirada en mi cama, ¿no? Es este tipo de actitudes. Ojo, no estoy diciendo que necesariamente sea como digamos, un berrinche o algo así, ¿no? Sino también tiene que ver con, pues, dolores, vacíos, cosas que no se han tratado y por eso es importante el asistir a terapia, el asistir a grupo, ¿no? Muchas veces es tanto el dolor que no quieres vivir, ¿sí? Entonces, ese tipo de deseos de muerte, pues sí generan o es una característica de un sistema adicto. No sé si me explico, Patti. Muchas gracias por tu pregunta, tu comentario. Eh, dice Pablo Van Persie. O sea que yo como papá no debo de tratar a mi hijo como amigo. Pues ahora sí que la palabra deber, pues, no hay que meterla, ¿no? Pero, pues no. Muchas veces caemos en eso, pues yo como papá trato a mi hijo como amigo. Y ojo, no quiere decir que como papá no puedas tener una relación cercana o una relación amistosa o no puedas tener una relación de confianza, ¿sí? O de camaradería, o cómo se dice ahí. Me la quise aventar y se me trabó la lengua. Tener esta relación amistosa, juguetona. No quiere decir que como papá no puedas tener eso, pero es bien importante que haya claridad en cuanto a la jerarquía, en cuanto a que tú eres el papá y él es el hijo, ¿sí? Porque muchas veces se pierde, ¿sí? Y se pierde incluso con conversaciones íntimas, muy personales, ¿no? Se pierde con... no sé, después el papá está bien involucrado con los amigos del hijo, ¿no? O el hijo con los amigos del papá sin tener esta jerarquía clara. Entonces, pues no es como tal que no debas, no es lo más sano, ¿sí? El que trates a tu hijo como un amigo, ¿sí? Ojo, ahora también esto es importante. Muchas veces yo puedo ser un papá que no estuvo presente no estoy diciendo que sea tu caso, Pablo, pero es un ejemplo, que yo no estoy presente en la vida o en la crianza o en el crecimiento de mi hijo, pero al paso de los años nos encontramos a lo mejor cuando él es más grande y pues es muy difícil a lo mejor tener una relación de padre e hijo. Es importante que se vaya construyendo, no nada más porque yo soy el papá biológico o la mamá biológica, ya voy a tener una relación con esta jerarquía, ¿no? Entonces, muchas veces se da como esta relación de amigos o de amigas, pero pues implica otras cosas, que a lo mejor no vivan juntos, que no haya una crianza, sí, que no haya pues como tal una jerarquía porque no hubo una cercanía o una relación cercana, sí, cercana. Entonces se va construyendo la relación y creo que se va eligiendo, porque a veces una de las partes no está tan abierta como para interactuar como padres e hijos y hay una relación pues más amistosa, digámoslo así, ¿no? Pero sí, lo ideal es que si eres su papá, te manejes como su papá. Ojo, insisto, no quiere decir que no haya una relación amistosa, una relación pues compatible, una relación cercana, no, al contrario, pero sí es importante que la parte de los límites, la parte de las fronteras, la parte de las jerarquías, pues estén bien claras. La estructura es importante. Dice, ¿puedes repetir el punto 1 y 2? El punto 1 y 2. Sí, una mala alianza marital. Hablábamos aquí de que papá y mamá o papá y papá, pues no tienen una buena alianza, no hay una buena comunicación, ¿sí? Hay una disfuncionalidad en la pareja, ¿sí? Muchas veces es porque hay divorcio de por medio y otras veces es porque pues, realmente una parte es periférica, ¿sí? Una parte es ausente, ¿sí? Y no hay una buena comunicación. Entonces, cuando decimos una mala alianza marital, estamos hablando que en el sistema familiar las figuras parentales no están, no tienen una buena relación o una buena comunicación.
y a veces pareciera que sí la tienen, pero cuando empiezan a comunicarse se dan cuenta de que no la tienen, ¿no? Sí, se dan cuenta que realmente no se conocen tanto o que realmente no están de acuerdo en muchas cosas, ¿sí? Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente es importante ponerlo sobre la mesa, es importante verlo desde lo realista y empezar a construir una relación más cercana. Sobre todo si estamos teniendo pues un hijo o una hija con la adicción, ¿sí? Trabajar esta relación. Y pasa mucho, ¿eh? El paciente está interno y entonces mamá y papá tienen que ir a terapia o ambos padres necesitan ir a terapia, tienen que ir a terapia y empiezan a trabajar y se empiezan a llevar mejor, empiezan a tener una relación más cercana, empiezan a darse cuenta que no había comunicación, que no había escucha y empieza a haber cambios, ¿no? Entonces, eh, pero una vez que el hijo pues está interno, ¿no? Y se nos lleva al segundo, que es esta interacción simbiótica en la relación madre-hijo. Como no hay una relación cercana entre ambos padres, ¿sí? Como no hay una relación de comunicación, como no hay una relación de cercanía, si no hay una relación pues sana, digámoslo así, o funcional, entonces una de las partes hace una relación más cercana con el hijo, con la hija, sobre todo con la persona que tiene la adicción, ¿no? Y de repente ya están así súper pegoteados, dice la palabra, ¿no? Tan mezclados, ¿no? Yo he escuchado familias que dicen, es que yo tengo la corazonada y lo presiento, ¿no? Y algo malo está pasando. Este tipo de creencias a partir de este tipo de relación, ¿no? Y que muchas veces sucede, o sea, se conocen tanto, están tan siendo uno mismo que pues que sí, que las sospechas o lo que sea terminan siendo ciertas, pero este tipo de relación entre madre e hijo pues tiene que ver con, pues no hay una relación funcional entre madre y padre, ¿no? O ambos padres, ¿no? No sé si me explico con esto, del punto uno y 2 y que bueno, nos lleva al punto 3, ¿no? Que hacen esta coalición, mamá y el hijo en contra a lo mejor de papá, ¿no? Dice Gloria, mi hijo salió de clínica hace un año, va muy bien, pero quiere siempre domingos familiares. ¿Es recomendable? Eh, Pues creo que más bien lo que puede estar buscando a lo mejor es un espacio familiar, ¿no? No necesariamente tiene que ser domingo ni necesariamente tiene que ser todos los días, pero a lo mejor sí está buscando este espacio en donde él se pueda sentir acompañado, pueda convivir con ustedes, ¿no? Entonces creo que ahí más bien depende de ustedes como familia, pero sí es importante que se hable, que se comunique, ¿no? Em, no le veo nada de malo, ¿sí? No puedo decir no es recomendable, ni tampoco puedo decir es recomendable, pero más bien ustedes cómo lo podrían adecuar, em, pues, a su propia familia, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en la clínica tenemos una reunión que es la reunión de toda la clínica. Todos los miembros, participan, desde el más nuevo hasta el director, ¿no? Digámoslo así. Todos estamos ahí presentes y decimos que esa es la reunión de la familia, sí, la reunión de la comunidad, sí, la reunión en donde hablamos de cómo estamos como familia, ¿no? O como comunidad. Y también decimos que todas las familias deberían de tener ese tipo de reuniones. Entonces, a lo mejor no es tanto el domingo familiar, sino el espacio en familia, ¿no? Entonces, como revisarlo, pues. Ahora también es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo, no? Si es tu hijo, pues tiene, insisto, 45 años y, ay, quiere su domingo familiar, también hay que evaluar, ¿no? Ahí cómo está la situación. A lo mejor es un adolescente, a lo mejor es un jovencito de 20 años y lo hace sentir, pues, seguro, lo hace sentir en confianza, pero no, el detalle es que pueda no existir y que no haya como un desequilibrio en él, ¿no? Y que finalmente eso él tendrá que revisar. Y ya se nos está avanzando el tiempo. Em, ¿Cómo puede la familia trabajar la adicción de su familiar sin violentarlo? Mm, Creo que aquí, el error es creer que podemos trabajar la adicción del familiar. Aquí es, yo voy a trabajar mi codependencia o mi dependencia emocional. Mi familiar adicto
o con la adicción, él tendrá que trabajar su adicción, ¿sí? Porque al querer yo trabajar su adicción, ahí lo estoy violentando, ¿no? Sí, entonces más bien es, yo te puedo apoyar, ¿sí? Muchas veces con un internamiento, ¿sí? Con las terapias, con ese tipo de apoyo, ¿sí? Para que tú trabajes tu adicción, pero yo voy a trabajar mi participación en este sistema familiar adicto, ¿no? Entonces, no puedes trabajar la adicción de tu familiar, más bien necesitas trabajar tu dependencia, tu codependencia, justo para no violentarlo, ¿no? Necesitas trabajar tus emociones, necesitas trabajar tus heridas, ¿sí? Para justo no ser agresivo, ser violento y pues también tener la apertura que a lo mejor la otra persona no quiere trabajar su adicción, ¿no? Dice, dice. Dice Gloria, yo digo, por ejemplo, que ¿qué van a hacer cuando yo no esté? Es un ejemplo de deseo de muerte muy mal manejado. Sí, fíjate, y justo, ¿no? No, pues no es como culparte, sino qué bueno que te das cuenta el día de hoy para que justo empieces a lo mejor a cambiar ese discurso, ¿no? Y es muy de, yo puedo decir, como de las familias mexicanas, ¿no? Como qué va a pasar si tu sacrosanta madre no está, ¿no? Y la sacrosanta madre cuando falta, híjoles, ahí ya nos perdemos todos, ¿no? Es muy cultural. Y muchas veces como mamás lo podemos utilizar como un chantaje emocional, ¿no? No es sano, sí, pero se entiende también, pues, o sea, es como las herramientas con las que hemos crecido y muchas veces, pues, no es una herramienta, es un arma, ¿no? Es amenazante. Entonces, que lo veas, pues, te permite generar un cambio justamente. Entonces, me da mucho gusto, Gloria, que lo identifiques y, pues, ahora sí que la invitación es a trabajarlo, ¿no? Eh, Dice aquí Toño, la familia que nos daña psicológicamente y no quiere acudir a terapia, ¿se recomienda romper el lazo con ellos? Híjoles, está muy fuerte como decir, se recomienda romper el lazo con ellos, porque no es la recomendación. Lo que se recomienda es el autocuidado, ¿sí? Y en el autocuidado, pues está la parte de los límites. Recuerden que los límites son para yo cuidarme, ¿sí? No para cuidar a la otra persona o que la otra persona deje de hacer cosas. Es si la otra persona hace o si afuera pasan ciertas cosas, yo cómo me voy a cuidar. Y muchas veces la distancia pues es una forma de protegerse. Entonces yo no recomiendo romper el lazo, pero sí recomiendo el autocuidado y los límites bien claros, ¿no? Los límites para ti como persona. Sí, o sea, qué es lo que tú vas a permitir o hasta dónde vas a permitir, ¿no? Eso es la recomendación. Y sobre todo a las familias, pues que sí vayan a terapia y que trabajen y que sanen, porque se van a dar cuenta que no, insisto, no están trabajando la adicción. Y también que el adicto o la persona con adicción, pues no es el problema. Estamos hablando de un sistema familiar adicto. Y hay que entender también que yo vengo de un sistema previo, un sistema familiar previo, en donde también viví cosas, pues, y yo vengo con mis heridas y vengo con mi dolor y vengo con mis creencias y construyo un nuevo sistema familiar y a veces pasa, ¿no? Que construyo un sistema familiar con ayuda de otra persona, de otras personas y el sistema termina siendo un sistema adicto, ¿sí? Entonces, pues no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos, ¿no? Mm. Dice, si el papá se fue, ¿cómo involucrarlo más? Para ya no estar yo tan simbiótica con mi hijo. Al papá no le interesa la terapia familiar. Insisto, no podemos hacer nada con lo que la otra persona haga, quiera o decida o lo que sea. Puedo hacer yo. Sí, entonces, en este caso, Gloria, tú puedes trabajar tu relación simbiótica con tu hijo, ¿no? La puedes trabajar en terapia. No puedes trabajar ni obligar al papá a que se involucre, ¿sí? Yo le decía a una persona, o sea, tú encárgate de tu relación sana con tu hijo, ¿sí? Y que él tenga que el hijo trabaje la relación con su papá, ¿no? Y me refiero a la trabaje en terapia, pues,
¿sí? Y que si el papá quiere involucrarse y tener una relación cercana con el hijo, pues que él se encargue de su relación. Pero yo como persona no me puedo encargar de la relación de mi amiga con su pareja. Yo me puedo encargar de mi relación, o sea, de mí en la relación con mi amiga, ¿no? Es lo único que puedo hacer, es lo único que está en mis manos. Y esa noticia para muchos es, ¡ay!, súper frustrante, ¿no? ¿Cómo que no puedo controlar, no? Dice por acá, la jerarquía está ligada a los roles de la familia. Sí, sí, sí está ligada hasta cierto punto. Los roles, pues igual van a ser diferentes también dependiendo la familia. La jerarquía hay que entenderlo de esta forma. Los papás o las figuras de autoridad son las que van arriba, ¿sí? Y los hijos son los que van abajo, ¿no? Esa es la jerarquía. Sí, los roles es lo que desempeña cada persona. Entonces ahí es donde viene. Si yo soy hija, estoy en jerarquía abajo, pero si soy hija mayor, pues yo tengo un rol. Si soy hija en medio, tengo otro rol. Y si soy hija más chica, pues es otro rol, ¿no? Entonces, lo mismo, si papá y mamá, los padres están en la misma línea jerárquica, pero cada uno tiene un rol diferente y eso va a depender también mucho la estructura de la familia, ¿no? No sé, a lo mejor yo crecí con una familia extendida, la figura de autoridad pues puede ser mi abuela, mis tíos, ¿sí? Y cada uno tiene un rol, ¿sí? Pero ellos en jerarquía, ellos están arriba. Eh, Dice aquí, gracias, acabo de confirmar que debo de ser más congruente. Me da gusto. Sí. Luego dice, por acá, Lupita dice, gracias por la información tan constructiva y claridad de cada punto. Tenemos tarea y compromisos. Sí, todos tenemos aquí tarea y compromisos, la verdad. Yo espero que les haya servido esta información y me da gusto poder regresarme a aclarar algunas dudas, ¿no? Luego dice por acá, ¿quién está? Ay, dice María Magdalena Ruiz Rivera, no existe una cultura sobre adicciones, no se tiene en general que las adicciones es una enfermedad. Sí, la gente en las ciudades pequeñas tiene doble moral y ven al joven con adicción de una manera diferente. Sí, fíjate, sí es triste y las cosas han ido cambiando, ¿no? A lo largo de los años, del tiempo, y hay mayor información también. Pero sí, antes la adicción pues no se veía como una enfermedad, ¿no? Se veía como pues una conducta de delincuente, ¿no? Como algo delictivo, ¿no? Y ha ido cambiando, ya hay mayor información, pero igual, así como hay información muy buena y muy positiva y muy constructiva, pues también hay mayor información sobre las drogas y los efectos agradables que provocan, ¿no? Entonces, pues es ahí. Lo que sí yo puedo decirles es que desde casa, muchas veces queremos o creemos que si no tocamos el tema de las drogas o la adicción como una enfermedad y nos hacemos de la vista gorda, los niños no van a tener interés por consumir o no sé, etcétera, ¿no? Pero no, es importante tener esta información en casa también y poder compartirla con los más chicos. Obvio, no le vas a compartir a lo mejor a un niño de 2 años, ¿no? 3 años, es conforme van creciendo que ellos puedan ir, pues, aprendiendo, pues, como una enfermedad, como una diabetes, como el cáncer, como manejarlo de esa forma, ¿no? Pero sí es importante que nosotros estemos preparados, porque a veces tenemos las creencias también bien arraigadas, ¿no? Esta creencia de las drogas, hacen a las personas malas o solo los malos consumen, ¿no? O nos imaginamos una persona alcohólica como esa persona teporocha que termina, que está en un parque ahí tirado, todo sucio, barbón, no sé, ¿no? O una persona drogadicta como esa persona que anda en la calle divagando, ¿no? Y no necesariamente una persona que ande divagando en la calle
quiere decir que sea una persona drogadicta, a lo mejor tiene otra enfermedad mental, otro trastorno, ¿no? Y muchas veces la persona con la adicción pues está en su cuarto encerrado consumiendo, ¿no? No está sucio, no está alucinando, pero pues sí desarrollando una enfermedad o ya con una enfermedad desarrollada, ¿no? Entonces sí necesitamos pues informarnos más, ¿sí? Asistir a este tipo de conferencias, sí, este tipo de información para poder nosotros, pues, cambiar primero nuestra forma de pensar, nuestras creencias y poder compartir el tema, ¿no? Em, Esto es muy personal, ¿no? Esto es mío y es, como parte de una creencia. Em, en el tema de la adicción o en los grupos se cuida mucho el anonimato y creo que es excelente que se cuide el anonimato y creo que tiene que ver con esta parte de la pues, discriminación, de los tabús y todo esto, ¿no? Pero ha ido cambiando ya mucho la información y ha ido, lo hemos visto más como una enfermedad y ya mucha gente se atreve a decir, ¿no? Pues yo soy una persona, que tiene alcoholismo, o soy una persona que tiene adicción, pero estoy bien, ¿no? Y ya se le está quitando el estigma y eso está muy suave, ¿no? Eso está muy padre, pero insisto, el anonimato es personal, ¿no? Cada quien se encarga de eso. Esto es una creencia. Pero bueno, tienes toda la razón. No hay cultura todavía como adicción, así como de otras cosas, como inteligencia emocional, empatía, todas estas palabras nuevas, ¿no? Que esos conceptos con los que nos estamos familiarizando, personas más grandes, a lo mejor los más chiquitos o los más jovencitos, pues ya están más familiarizados y ya saben. De hecho, ay, ya hay un chisme, ¿no? Estaba leyendo un artículo de que ya hay muchos, como en Estados Unidos, muchos bares que hacen bebidas como, eh, pues, como esas bebidas, como las margaritas y todas estas cosas, pero sin alcohol, ¿no? Como que ya los jóvenes ya no están consumiendo tanto alcohol, ¿no? Obviamente, pues, ese es un estilo de vida, pero también entendemos que cuando un sistema adicto, una persona desarrolla la adicción y se topa con las drogas o con el alcohol, pues, es la combinación perfecta para, pues, generar la enfermedad, ¿no? Entonces, pero sí, a lo que voy es ya hay mayor información, ¿no? Hay mayor información. Pues muchas gracias. Pues ahora sí, yo creo que ya cumplimos con el tiempo. Me da mucho gusto de verdad poder aclarar algunas dudas y poder compartir este tema. Espero que haya sido clara, sí, espero que les haya generado curiosidad para seguir investigando, ¿no? Para seguir informándose sobre el tema y que no nos quedemos solamente esperando a que nuestro familiar con la adicción genere el cambio y nosotros en la misma, ¿no? Porque eso es de lo más común. Y es bien triste. Yo veo a los chicos y a las chicas en la clínica y los veo frustrados muchas veces, ¿no? Como, uy, yo aquí estoy trabajando en mí y mi familia no, ¿sí? Y siento que estoy remando yo sola o solo en este barco, ¿no? Y mi familia no lo está haciendo. Entonces, pues es frustrante, es triste, pero también ellos y ellas logran entender que pues ellos tienen que salvar su vida y como les digo, sálvese quien pueda, ¿no? Y pues eso también se los digo a ustedes, sálvese quien pueda, porque muchas veces el familiar con la adicción no quiere. ¿Sí? Y así como ellos o ellas pierden su vida, nosotros como familiares también perdemos la vida con ellos, ¿no? Entonces, pues hay que chambearle, ¿no? Espero que haya quedado claro el tema. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y pues que tengan muy bonita noche. Les mando un abrazo y pues nada más. Muchas gracias.